Hola amigos, ¿qué tal? Pues estamos muy contentos otra vez, bienvenidos a Rodcast con un nuevo episodio. Recuerden, yo soy Alberto Capi. Yo soy Patricio Flores. Gracias amigos por estar aquí. No olviden suscribirse a nuestro canal. ¿Qué crees? Ahora tenemos una gran sorpresa para todos. Tenemos un invitado de honor. Estamos muy contentos y muy agradecidos de tener con nosotros a Isao Mizuno. Mick es un nombre latino, como todos saben. Le llamamos Mick como amigo, para no complicarnos. Exacto. Y bueno, él es director en Japón y nos venimos con la sorpresa de estar aquí con él. Y aparte es director del periodo 2024-2026 del Club Rotario de Tokio, Tobijino, ¿sí? En Tokio, Japón. Y pues la verdad estamos muy contentos de darle la bienvenida, de que estemos en esta oportunidad tan grande. Y pues vamos a dar una breve presentación, Pato, si te parece, para que nuestros amigos rotarios conozcan la personalidad que tenemos aquí. Isao Mizuno es presidente de Chidao Unit, empresa en sistemas, piezas de la industria automovilística y de transporte terrestre con sucursales en todo Japón. Asumió la dirección de la empresa en 1986. Su padre la había fundado en 1953. Y aparte, tras licenciarse en la Universidad de Kelo en 1975, Mick tiene maestría, es máster en Administración de Empresas en la misma institución y ha trabajado durante más de 3 años en la división de planificación de Seven & Holdings, la mayor empresa minorista de Japón y operadora de las tiendas 7-Eleven en Estados Unidos. Y después trabajó 2 años como secretario del fundador de la empresa Matoshi Hito. Ito-san me enseñó muchas cosas, afirma Mick. Mira, Alberto, podemos, sabes, 2 hojas. Y no alcanzamos del tiempo. No vamos a alcanzar en tiempo. Pero te quiero leer algo que sí es muy importante y que no podemos dejar pasar. Mizuno recibió la Orden del Sol Naciente, rayos de oro con roseta. Es una condecoración del emperador de Japón en reconocimiento a sus labores y a sus contribuciones en la industria del transporte. Creo que eso es algo que no hay que dejar hacer. Es un reconocimiento, el reconocimiento más grande que hay en Japón y lo tiene Mick. Bienvenido, Mick. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos aquí ante todos nuestros amigos rotarios y el público. Y vamos a presentar también el apoyo que nos va a dar en la traducción. Si quieres presentarte, por favor. Yukio Gabriel, para servirles. Muchísimas gracias. Pues vamos a empezar porque tenemos el tiempo. Primeramente quisiéramos preguntarte, Mick, ¿cuál ha sido o desde dónde nace tu idea de ser rotario? ¿Cómo nace? まずお伺いさせていただきますけれども、水野さんが、ロータリーとして活動を展開させていくというアイデアはどこから発祥しましたでしょうか？亡くなった私の父もスポンサークラブの東京日野ロータリークラブのメンバーでした。小さい時からロータリーのバッジを見て育ちました。いつかは自分もロータリーになろうとその中で考えていました。Su padre fallecido también fue rotario. De hecho, fue miembro presidente del Club Rotario de Hino en Tokio. Y desde muy pequeño siempre ha visto ahí el símbolo de rotario que tienen puestos. Y eso me dijo, yo también en algún momento me gustaría tener ese símbolo. Pues muchas gracias, qué emoción. Platícanos, Nick, cuando entras a Rotario, ¿qué te pasaba por la cabeza? ¿A dónde pensabas llegar? Porque llegar a ser director, bueno, estás ya casi a ser presidente mundial. En las grandes ligas. En las grandes ligas. Pero ¿qué te motivó cuando empezaste? ¿Creías llegar ahí? ¿Pensabas en eso? ¿O hasta dónde pensabas llegar? 小さい時から自分もロータリーとして活躍していこうとお考えになった模様ですけれども、一旦ロータリーとして活動展開する中、どこまで自分がそこロータリーとしての昇進昇級ができるか。今ではもう、東京クラブの、プレジデントですし、万が一ロータリー国際ロータリーのプレジデントにまで、つく可能性のあることからメジャーリーグですよね。ですからどこまで昇進行こうとされてましたでしょうか？最初にロータリー入った時に今のような立場になるということは全然考えてませんでした。いろいろな人に出会ってその人たちが自分を引き上げてくれたと感じています。Cuando ingresó como rotario, pues lógicamente no tenía la idea de llegar hasta donde está. Mas, sin embargo, dentro del propio Club Rotario, estuvo con el apoyo y soporte de muchas personas que eso lo ha motivado, o más bien lo empujaron hasta donde se encuentra.
Ok. Fíjate que algo que me llama mucho la atención de su trayectoria como empresario, que ha sido el presidente más joven de la Asociación Japonesa de Transportistas Automotrices y fue a los 44 años. 44歳の時に日本、自動車それからトラックの、車運ぶ協会運ぶ協会の会長となられまして、で、一番若い会長として就任されたみたいなんですけれども、それ結構すごいですねってびっくりしますね。もともとこの協会はうちの父親がファウンダー創立者だ。で私は3代目の会長になったんですけれども、なんとなく宿命みたいなのを感じてなりました。44でなった時に最初に言ったことは、私は3期6年以上はやらない、3期6年になったらやめますと宣言しました。みんな驚きましたけど、その通り実行しました。De hecho, él menciona que su papá, bueno, su papá fue fundador de la misma asociación así como tal, mas sin embargo, él fue el tercer presidente que estuvo. Pero cuando él asumió la presidencia, él mencionó, solo voy a estar 3 periodos o 6 años como tal. Todos dijeron, ¿cómo va a ser? Solo 6 años. Pero dicho y hecho, así lo cumplí. Muy bien. Fíjate la importancia de que es, lo que es tener el apoyo de tu club y de los amigos para llegar a donde estás. Y eso yo creo que se cumple en Rotary. Bueno, Mick habla perfecto inglés. Tratamos de hacer esto para que sea más fácil la comunicación entre nosotros. Creo que nos facilita hacer eso. Mick, una vez ya que eres director, sabemos que terminas el periodo, que son 2 años como director. Más adelante, ¿qué sigue? 英語も流暢なのはご存知なんですけれども、ご視聴者の皆さんはほとんどスペイン語の方なのでスペイン語で話させていただきますが、この2年間、現在の、役職は2年だと聞いております。一旦こちらが終了しましたら、次は何をされる考えでしょうか。日本のロータリーを元の三蔵に戻したい。そのために努力をしたいというふうに思っています。地域リーダーの皆さんと一緒に日本をもう一回3ゾーン、今 2.5 ゾーン、2019年に 0.5 ゾーンを失いましたけど、3ゾーンに戻したい。それが一番私の大きな、なんていうか、仕事だというふうに思っています。Cree que una de sus grandes contribuciones y labores es poder regresar a 3 zonas o 3 secciones en Japón. Menciona que los rotarios actualmente son 2.5 zonas. Hace unos años atrás, 0.5 zonas fueron ahí de alguna manera como que ya no fue rotario, pero quiere regresar nuevamente a Japón a esas 3 zonas. Cree que esa es su contribución mayor. Or maybe we are talking with the future international president of Rotary. Le pregunté que si a lo mejor estamos hablando con el futuro presidente internacional de Rotary. Yes. What's your zone ¿cuál es tu zona en Japón? La zona que como director. ¿Cuáles zonas abarca para nuestros amigos? その日本では、2.5 ゾーンとおっしゃってましたけれども、現在、担当されているゾーンというのはどの地域あたりでしょうか。私はメインは2ゾーンですけど、日本から理事は1人なので、1の A、2、3、その2つのゾーンを全て責任を持ってやっています。もともとの出身は第2ゾーンです。Acá no sí entendí. Que tiene la zona 1, 2 y 3 que son de Japón, ¿verdad? Sí, sé poquito. Pero que él es responsable él es responsable de la 2, mas sin embargo también aún así continúa con las demás zonas como su responsabilidad. Y algo muy importante que yo creo que tenemos que reconocer también y reconocerle que ha sido y ha recibido la condecoración Orden del Sol Naciente por su labor en la industria, que eso nos puede comentar de qué se trata esa condecoración. ご紹介の中に天皇陛下直々から、賜られました勲章があるんですけれども、その勲章についてもう少しお話しいただけると幸いです。自動車業界、貨物運送事業の発展に、33歳の時からこの仕事についてずっと業界活動をしてきました。その功績が認められてこのような賞をもらったことは大変嬉しく思っています。
で亡くなった父親も実は同じものをもらってるんですが、父親の場合は亡くなってから死後叙勲っていうのがあるんですけど、死後叙勲で僕は70になった時にいただきましたので、大変親孝行ができたんではないかなと思ってます。Esta condecoración es por la contribución realizada a la industria automotriz y de transporte de Japón. Mas, sin embargo, su padre también había recibido la medalla, pero esta medalla que recibió su padre, digamos, fue póstuma. Entonces, él desde 33 años que empezó a laborar y ha venido contribuyendo allá, toda esa contribución se le fue reconocida y él recibió esa condecoración en vida. Es decir, se siente que pudo también corresponderle a su papá en recibirlo en vida. Oh, excelente. Muy bien. Oye, Mick, bueno, déjenme decirles que tuve la oportunidad, ahorita soy la decán de Mick y tuve la oportunidad de platicar con ella. Tiene un gran sentido del humor, es una persona muy agradable, muy simpático. Ahorita estamos un poco nerviosos por el tema de la entrevista, pero creo que es un director muy cercano a la comunidad rotaria, muy cercano a todos los amigos. Y eso los rotarios lo sentimos porque siempre queremos alguien, tener a alguien cercano, ver a alguien de arriba, pero tenerlo cercano. Eso se agradece mucho, Mick. Y bueno, a mí me gustaría que nos dijeras un tip. No sé si te parece que ahora pongamos. Sí, ¿Qué te parece si ponemos el tip? Tip del momento. Sobre todo yo creo que es importante que nos comente cuál es la diferencia de alguna u otra forma entre la cultura rotaria japonesa versus la cultura rotaria mexicana. Latina. O latina, definitivamente, ¿verdad? Porque creo que pues puede haber algo, pero ¿cómo se puede integrar o cómo la vive? ちょっと今インタビューで少し緊張されてるのは多分感じられてるかもしれないんですけれども、高い役職におられる方が、まあ部下とは言わないんですけども、近くに、感じられること自体、温和でかつその感じを、持ってますので大変感謝します。ここで一つティップアドバイスをいただきたいんですけれども、ロータリーは確かに国際機関ではあるけれども、それぞれの文化に、委ねられる部分があります。東洋の日本も東洋にあるけれども、その文化自体は、文化相互はあるかもしれないんですけど、ラテンのロータリーと違うかもしれない。ではその日本のロータリーとラテンのロータリー自体が、うまく統合できるようなアドバイスをされるとしたら、どういうアドバイスになるでしょうか？別にその文化の融合とかそういうことではなくて、ロータリーで一番大事なことは相手を受け入れる、それから相手を尊敬する、この気持ちを持っていれば文化の差も全て超えられるし、すぐ仲良くなれるんじゃないかなというふうに感じてます。まず相手の意見を聞き受け入れる、そしてお互いにリスペクトする、これが一番大事だなというふうに思ってます。Es cierto que existe la diferencia cultural de pensamiento, mas sin embargo lo que considera no tanto es la integración de las culturas, porque cada cultura es independiente y se respeta. Lo más importante cree que es poder recibir, escuchar. Lo más importante en un rotario es estar abierto a diferentes opiniones, ser receptor, escuchar y sobre todo mostrar el respeto. Siempre que exista un respeto, esta integración se dará de manera natural. Fíjate qué importante el respeto. Eso es importante y sobre todo hoy, pues parte de lo que nos pide Rota es precisamente trabajar en estos tiempos que se requiere mucho de la paz dentro de todos los proyectos que traemos en diferentes rubros de agua, del cuidado materno, de la educación, de la paz sobre todo en estos tiempos. ¿Qué él nos pudiera recomendar o cuál sería, cree que si él pudiera tener esa varita mágica que pudiera decir qué necesitamos en el mundo hacer para provocar ese sentido de paz? 現在の世界情勢を見ましても混沌されていることから、ロータリーとしてもさまざまな活動があります。教育に対して、環境に対して、それから、育成保護などに対してなんですけれども、この混沌とされる世界の中で、和の文化を築こうと思えばどのような方向に進むべきだと思われますか？僕が一番好きなプログラムはロータリーの青少年交換であり、ライラであり、
ロータリー財団小学生であり、ピセロであり、そのようなプログラムが好きです。なぜ好きかというと、我々の寄付が未来への大きな投資だということです。輪に結びつくためにはやっぱり教育をして若い人をどのようにリーダーにするかということが一番大事であり、我々はそれをこれから一生懸命、尽力していく必要があるというふうに思っています。Dentro de las diferentes actividades de los Rotarios, hay varias actividades enfocadas sobre todo en lo que es la educación y formación, sobre todo de los jóvenes y liderazgos futuros. Cree que esa inversión como tal es para el futuro. Invertir en la educación, invertir en jóvenes que puedan ser responsables del futuro, pues viene siendo uno de los aspectos más importantes de un Rotario. Entonces cree que el enfoque principal, la educación. Sí, definitivamente yo creo, Pato, hemos platicado mucho que estamos convencidos que es en la educación en donde definitivamente podemos hacer los cambios de fondo para las futuras generaciones, modificando y transformando su cultura, sus valores, sobre todo volver a las bases, decíamos mucho. Siempre hemos hablado cuando la educación de los jóvenes es lo más importante, porque de ahí depende todo, y siempre hemos dicho, y lo hemos platicado cuando estamos en la mesa, los jóvenes, los que vienen, son los que necesitan estar educados. ¿Cómo cambió el tema del medio ambiente? Ahorita los chavos traen el medio ambiente y lo traen natural, y hace mucho, hace 10, 15 años o 20 años probablemente no teníamos el tema del medio ambiente tan fortalecido. Por eso Rotary lo toma en cuenta, porque ve que los jóvenes ya lo traen. Exacto, y yo creo que hoy por hoy tenemos un compromiso muy grande de preocuparnos todos sobre la restauración y la responsabilidad que tenemos del cuidado de nuestro planeta en todos sentidos, en todas las áreas. Y nosotros ya como adultos conscientes de lo que tenemos que enseñar y trascender a través de pequeños movimientos, ejercicios. Lo que hacemos, lo que hacemos los Rotarios es la base precisamente de todo. Y por eso tenemos en una de nuestras áreas de interés la educación. Pero para que nos diga el director que la educación es lo más importante en su punto de vista, creo que viniendo de una cultura como la japonesa debemos... Exacto, y eso yo creo que vale la pena. Yo sí estoy muy convencido de que debemos de imitar lo que ya está probado, y algo que tenemos que, yo dijera hasta envidiar, es esa cultura que tienen los japoneses, el orden, la disciplina, el compromiso que tienen, y a pesar de lo que han vivido, después de una bomba y después de todo cómo ha resurgido, es increíble su testimonio. Es increíble el testimonio de él y bueno, de toda la cultura. Yo siempre he sido amante de la cultura, lo platicaba ayer conmigo. Es una cultura bastante ejemplar para nosotros. Ahorita platicaba con Alberto, ahorita lo queríamos decir, pero quisiera que nos dieras un tip. Ahí nos están viendo muchos rotarios, entre mucha gente, pero un tip que les puedas dar a los rotarios, un tip como el ¿sabías qué? El ¿sabías qué? Es algo que probablemente los rotarios no sepa cualquier o no sepamos, o lo que te llena. O algo que crees que no sabemos los rotarios, a lo mejor. 申し上げましたように、このポッドキャストを視聴される方はロータリーのメンバーが、多いと思っております。ロータリーの活動の中で、それぞれの分野で多分さまざまな展開をされていると思うんですけれども、いろいろとご経験されている水野様の方から、ロータリーに対して、アドバイスというよりもロータリーとしてこういうことを知ってましたっていうようなことがあると思いますが、ロータリーの中でもなかなか知らされざるものがあるかもしれない。そういうことに対して何かおありでしたら。自分のロータリーに対する思いでもいいですかね。少し話を変えますけど、その中に入ってるかもしれないので、僕がロータリアンになった時の RI 会長はヒュー・アーチャーさん、1989年でした。で彼の RI 会長テーマはエンジョイロータリーでした。で私はこの言葉をずっと忘れたことはないんですね、ロータリーを通じて。だけどそのガバナー補佐、2012年13年にガバナー補佐をやった時に劇的に自分のロータリーライフが変わったというふうに思ってます。それはさまざまなプログラムに参加する機会を得たからです。でそれをすることによって感じたことは、ロータリーはやっぱりまず参加する、そして行動する、そして人と交流して、
それで初めてエンジョイロータリーなんだということです。ですから今の新しい会員の方々、若い会員の方々にはいろんなプログラムに出て、で行動して、多くの人と交流して、初めてエンジョイロータリー、ロータリアンになれるんだということを強調したいと思います。Va a hablar desde su experiencia personal. Puede ser que desde esta misma experiencia salga la respuesta a la pregunta que me están haciendo. En 1989, uno de los presidentes que él se acuerda mucho que ocupaba la presidencia de Rotario decía, enjoy Rotario, disfruta la vida de Rotario. Eso se le quedó muy grabado y él estuvo haciendo o tratando de disfrutar de esa manera. Pero eso cambió en el 2012-2013, que tuvo la oportunidad de participar gobernanza, podríamos decir. Entonces esta gobernanza como tal tenía muchas cosas que ahí es donde por primera vez se abrieron diferentes puertas de poder participar en diferentes actividades. Y a través de conocer mucha gente, generar relaciones personales concretas, se logró, él logró decir, esto significa disfrutar la vida de Rotario, disfruta como Rotario, en la cual, si es una sugerencia, es primero participen de las diferentes actividades o de las diferentes cosas que hay en el Rotario. Una vez participando, integren relaciones sólidas y conocer mucha gente, es decir, conoce muchas actividades, conoce mucha gente, disfruta y eso te llevará a disfrutar. Fíjate qué interesante, porque confundimos a veces el disfrutar Rotary con eso, pero con el estrés. Disfrutarlo, Mika habla de a partir de que fue gobernador cambia su punto de vista y es bien, pues es importante, pero qué importante es no confundir el disfrutar con el vivir, con el estilo de vida, ¿verdad? Sí. Él ya encontró el estilo de vida y es la manera de disfrutar Rotary. Sí. Qué padre, se me hace muy interesante. Y pues ya estamos casi terminando y yo quisiera también comentarles que él ha trabajado en pro de la paz en el Peace Center de Rotary, que eso es importantísimo y quiero ser muy incisivo en este punto. Para como mensaje final, pues nos gustaría que también su línea de pensar comienza que cada uno de nosotros vivamos y brindemos la herramienta o somos la herramienta para lograr un cambio. Sí. Entonces, si quisiera... Antes de terminar, me gustaría una última pregunta, si me das. Claro, vamos. Conociste al doctor Carlos Canseco. ¿Qué nos puedes decir del Doc Canseco, que para nosotros en este distrito, cuando menos, es muy importante? Canseco y 管理いい管理に対しまして、お会いされたと思います。このゾーンにとってそのお医者さんは重要人物なんですけれども、彼との対面の印象を少しお話しいただければ。ものすごく物腰の柔らかい方だなというふうに思いました。だから初対面でもあんまり緊張することなくお話しすることができて、日本語で言うと包み込まれるような感じでしたかね。La impresión que le dio el doctor Canseco es una persona muy relajada, amiguera, por lo cual, a pesar de ser primera vez que pues, se vieron, no sintió esos nervios de la primera vez, sino sintió como que uno puede ser integrado. Entonces es una persona que integra y eso pues le pareció muy agradable. Y sí me gustaría que le comentaras, yo creo que para los que estamos aquí, los que están viéndonos por allá, que él, aquí en persona lo tenemos, sí refleja esa calidez, claro, que es lo que necesitamos también tratar de ver de dónde surge para que como rotarios podamos vivir esa experiencia de trascender por y para los demás y dar esa calidez. Y antes de cerrar, vamos a hacer la última pregunta. Y ya te lo prometo que es la última. Te lo prometo que es la última. Es que está muy interesante y la verdad es que ya quiero terminar, pero no quiero dejar de ir. Dale. Porque no vamos a tener otra oportunidad, amigo, de tenerlo allá aquí. Nuestros patrocinadores. ¿Cuántas conferencias mundiales, en cuántas conferencias mundiales has asistido? 国際的講演にはどのくらい参加されてます？それとも何講演にご参加されたことはありますか？それはあれですか、インターナショナルコンベンション、国際大会に何回か出たってことですか？
conferencias internacionales de los Rotarios o algún evento específico No, internacional. conferencias internacionales de Rotary. あ、そうそう12、3回かと思います。 como 12 o 13 conferencias internacionales. 13 conferencias internacionales. Y Bien. bueno, y como mensaje final nos gustaría pues que nos diera sus palabras, un mensaje para Latinoamérica, para nuestro distrito, para Para todos cualquier los parte distritos. donde, para todos los distritos, ¿cuál sería para el mundo? Para el まあ mundo. 世界に対してかつラテンアメリカに対して水野様からの一言を最後締めとしてお願いいたします。ラテンの方々だけじゃなくて全世界のロータリアンに言いたいことなんですけど、これは英語で言います。We are doing the good in the world and unite for good. Ah, That's all. Entonces ese fue el mensaje final para todos. Ah, perfecto. Muy bien. Bien. Aparte, tenemos que ser mejores seres humanos. Y yo quisiera que me regalara algo aprovechando, que nos dijera, que se despidiera con un provócalo para que suceda en japonés, para ver cómo se, para aprovechar, porque esa es una frase que decimos en el podcast. Rotary, Provócalo para que suceda. Provócalo que- para que suceda. Es lo que quiere decir. 最後にこのポッドキャストは、なんと言いますか怒るためにやるそれか行動を起こすことで起こるっていうようなメッセージを、日本語でお伝えQue está muy difícil. 最後に Bueno, 最後に締めるっていう形でポッドキャス pues ト que lo の provoque. lo que él dice. Que le provoque. じゃあ同じこと言いますね、日本語で。世界で良いことしましょう。そしてみんなで手を取り合って進んでいきましょう。 O sea, provoquémonos. Amigos, Pues nos muchísimo- vemos. nos vemos, sí, sí. Nos vemos y no olviden seguirnos en las redes sociales. Y muchísimas gracias. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. I appreciate it. Thank you so much for your kindness.